justamente estamos ya en línea con el congresista de Fuerza Popular, Jorge Morante, para hablar del tema del presupuesto para el próximo año, como también de otros temas. Congresista, gracias por estar con nosotros en Exitosa. Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Sabemos que usted no llegó a firmar esta moción de interpelación al ministro Maraví porque no estaba presente, pero está totalmente de acuerdo con las preguntas o con el pliego interpelatorio. Sí, yo he estado en la ciudad de Iquitos hasta ayer en la noche y recién he llegado a la ciudad, por lo tanto no firmé la moción. ¿Pero está de acuerdo? Sí. Pero, congresista, ¿y cuánto más se podría, buenos días, y cuánto más se podría alcanzar como información dentro de esta interpelación al ministro de Trabajo si todo lo que le pretenden preguntar ya lo ha dicho él públicamente? Yo creo que lo ha dicho públicamente y un poco a tropicones cuando lo han entrevistado o lo han interrogado los periodistas en actos públicos. No ha dado una declaración abierta ante, por ejemplo, un medio de comunicación en una entrevista, sino muy a la volada. Y creo que definitivamente sería positivo que ante la representación nacional explique detalladamente todos los hechos acontecidos, ¿no? Sí, el ministro ha estado aquí en Exitosa y ha dado una entrevista larga y tendida sobre estos temas, pero me imagino que hay una cierta... que no le creen, o sea, no creen lo que él ha respondido. Yo creo que es difícil de creer muchas de las cosas que ha dicho el ministro, ¿no? Ahora, congresista Morante, usted también es abogado. ¿Cuánto podría esto repercutir sobre el ministro de Trabajo, entendiendo que la vinculación con el terrorismo que se le hace es por un atestado policial de la década de los 80 y que no ha pasado, al parecer, a instancia fiscal menos judicial? Bueno, lo que pasa, mi querido Pedro, que en aquellas circunstancias, en aquella época, recordemos, lamentablemente, las instancias fiscales y judiciales, sobre todo en Ayacucho, estuvieron muy mediatizadas por las amenazas que justamente sufrían los miembros del Ministerio Público del Poder Judicial por justamente este grupo de gente de Sendero Luminoso. No olvidemos la cantidad de fiscales y jueces que fueron asesinados por Sendero Luminoso. Es más, yo conozco personalmente casos de fiscales que incluso han tenido que salir del país por las amenazas de Sendero. O sea, no me sorprende de que algún fiscal atemorizado por las huestes terroristas haya de una u otra manera mediatizado los informes policiales. ¿Y obviado a Iber Maraví? Y obviado a Iber Maraví y obviado a muchas otras personas Ahora, más. claro, tenemos esta versión de su parte y de parte de otros representantes. Sin embargo, la versión del ministro de Trabajo es justamente todo lo contrario, y es que en esa época muchas personas eran vinculadas con actos terroristas sin tener que ver justamente en estos actos. Esa es la versión que él ha entregado. Entonces, ¿cómo hacer o cómo ver verdaderamente, después de tantos años y sin que esto haya pasado a nivel fiscal, cómo ver si es que podría existir realmente una culpabilidad o no? Bueno, creo que el hecho no es necesariamente el tema de una culpabilidad o no. Veamos la circunstancia siguiente, señora Joana. El hecho de una interpelación no implica un proceso judicial, es un proceso político, ¿no? O sea, hay que diferenciar las cosas. En los últimos años nos hemos acostumbrado a la judicialización de la política, y la política no es necesariamente judicializable. Es también sobre hechos, sobre gestos, sobre declaraciones, sobre circunstancias más de orden político y no necesariamente que tengan que ver con asuntos judiciales. Se ha realmente tergiversado sobre medida la actividad política en los últimos años, que nos está llevando
a este tipo de interpretaciones que definitivamente están bastante lejos de lo que realmente es una actividad política. En la actividad política trasciende a veces más allá de lo meramente judicial, para pasar pues a lo ético, pasar un poco a lo moral, pasar un poco a lo que son las percepciones frente a las actividades o a las posiciones políticas de las personas que están vinculadas a Entiendo eso, pero a mí me gustaría entender cuál sería la figura actual de este caso, que es un caso policial de hace muchos años, y cuál sería la trascendencia actual política. La mentira, bueno, el estar involucrado hace años en un tema, en el tema policial con el terrorismo. Si bien él dice que esto ha sido completamente falso, estaríamos hablando de una supuesta mentira que tampoco podríamos ver si es probada o no es probada. Por eso es que yo digo, ¿dónde está aquí el tema en sí a cuestionar? El tema a cuestionar en general es pues las vinculaciones con movimientos absolutamente radicales que ha tenido el señor Bellido, el señor Maraví, y que ya no solamente están en aquellos aspectos vinculados a su actividad en los años 80, sino en sus actividades durante los últimos años, incluso con pronunciamientos a través del Facebook, a través de diferentes medios de expresión, donde él ha demostrado pues una aceptación o una familiaridad o un acercamiento al radicalismo. ¿Cómo así? ¿Usted tiene ahí algunas citas, ahí tiene algunos ejemplos que nos pueda...? Bueno, entiendo que han salido ya incluso en medios también sobre algunos pronunciamientos que él tuvo hace algunos años sobre temas vinculados a estos, ¿no? Ahora, en el caso de ustedes, congresista, como hay atestados policiales que además mencionan a otras personas, ¿buscarán de repente algún testigo que permita profundizar mucho más en la investigación sobre lo que están mencionando? Como te digo, Pedro, esto está mucho más allá de los asuntos meramente judiciales, ¿no? O sea, ustedes solamente van a tomar decisión en base a las publicaciones hechas por la prensa, en el tema de atestados policiales, en el tema del caso Lucanamarca con su suegro, y además lo que ha reconocido el propio ministro Maraví, que su esposa y su suegra firmaron los planillones de Movadef. Solamente en base a esos elementos van a tomar una decisión ustedes de una posible censura. Por eso, Pedro, es que hay justamente una interpelación. En esa interpelación se le hacen una serie de preguntas, el señor va y responde y luego se debate sobre esto. Y en base a la respuesta que él dé, incluso se le pueden hacerle preguntas, ¿no? Y a partir de ahí saldrá un debate y con respecto a eso se tomará una decisión. Bueno, son las 7 de la mañana con 46 minutos, congresista. El tiempo nos va ganando y también va a llegar la hora de que ustedes tengan que debatir y escuchar lo que tengan que decir el presidente del Consejo de Ministros y el ministro de Economía sobre el presupuesto para el año fiscal 2022. ¿Qué esperan ustedes de esas partidas presupuestales? Bueno, el día de hoy básicamente es la presentación de los proyectos de ley, o sea, debate no va a haber, porque el debate, o sea, se prefiere que esos proyectos de ley van a la comisión de presupuesto y ahí es donde se va a debatir, y luego cuando se presenten los dictámenes ante el Congreso, ante el Pleno, es que va a venir el gran debate sobre la ley de presupuesto, ¿no? Entonces, lo que nosotros estamos viendo ahora es que está creciendo el presupuesto, efectivamente, más o menos como en 19.000 millones de soles. Baja un poco el tema del déficit fiscal, lo que es bueno. Crece el tema de la recaudación interna en virtud de impuestos por el mayor precio de commodities y pagos de las empresas exportadoras de commodities, lo cual creo que también es bastante positivo. Aparentemente se está manejando un cierto equilibrio fiscal preparado por el señor Franke, lo cual me parece también bueno. Lo que sí me parece un poco que debería revisarse de alguna medida es el crecimiento en el gasto corriente, que sí efectivamente hay un crecimiento un poco fuerte en el gasto corriente. También hay un crecimiento en el gasto de inversión, en el gasto de todo lo que son los activos no financieros, lo cual me parece positivo, ¿no? Pero habría que revisarse un poco el gasto corriente. ¿Y qué le parece, qué le parece el ánimo de descentralización y de aumentar el presupuesto
para regiones. Hay ciertos especialistas y ciertos políticos también que han dicho que esto no saben si va a funcionar correctamente por el tema de gestión que siempre ha habido. Mire, señorita Giovanna, yo que soy congresista de la región Loreto y el haber trabajado en gobiernos regionales y en algunas entidades públicas descentralizadas y teniendo en cuenta el ánimo que siempre se ha presentado desde las regiones con respecto a un fuerte centralismo limeño, desde una perspectiva teórica, y se lo digo desde una perspectiva teórica y política, está bien el factor de descentralizar. Sin embargo, yo creo que sobre ese tipo de cosas uno tiene que ser tremendamente responsable. Y no se trata de descentralizar por descentralizar. Si tú vas a descentralizar dando mayores recursos y dando mayores competencias, lo que tienes que hacer también es asignar personas o asignar recursos para la contratación de personal o de funcionarios con sueldos adecuados que te permitan ayudar y colaborar en el desarrollo de la ejecución presupuestal, que ese es uno de los grandes problemas. Porque mira, te lo voy a poner en términos bien puntuales y como un ejemplo que es absolutamente real. La vez pasada yo estaba viendo en un municipio de la frontera del Putumayo, en uno de los distritos que están allí, que teníamos el caso de una obra que se estaba ejecutando, una obra más o menos importante para el distrito, cosa que por ejemplo para Lima o para cualquier otra zona no sería una obra muy normal, donde pues por decirte el ingeniero residente ganaría algo de 8.000 o 9.000 soles como ingeniero residente de esa obra de la empresa privada, y el ingeniero jefe de obras de la municipalidad en cuestión, que tenía que verificar cómo se iban avanzando los proyectos o cómo se iba avanzando esta obra, pues tenía un sueldo de 1.200 soles, ¿no? Entonces, evidentemente, pues con salarios tan ínfimos para funcionarios que en teoría tienen que ver el manejo y la administración de los recursos y el buen uso de la inversión pública con salarios pues tan bajos, evidentemente es difícil que tú puedas conseguir las capacidades que necesitas. Y valgan verdades, congresista, que en su momento, por más presupuesto que se ha designado, se ha visto que en años anteriores no ha sido correctamente ejecutado. Había un déficit de ejecución, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, donde lamentablemente la plata terminó sobrando. No sabían qué hacer con el dinero público. Pero para terminar, el tiempo nos ha ganado ahora sí. Para terminar, hoy se va el presidente del Consejo de Ministros, Guido Bellido, también al Congreso de la República. ¿Él podría ser el siguiente en la lista en ser interpelado? ¿Qué opina usted? Perdón, Pedro, solamente para concluir con lo anterior. El problema de la ejecución presupuestal no solamente corresponde al gobierno, a los gobiernos locales y regionales, también al gobierno nacional. En este momento está habiendo un crecimiento en el gasto de inversión, pero el propio gobierno nacional al día de hoy tiene una ejecución presupuestal en proyectos de inversión del 40% y ya hemos pasado más del 50% del año. O sea, ya estamos en el 60% del año y no llegan ni al 40% de ejecución de gastos de inversión. Entonces, este problema no es solamente de las regiones, sino también del gobierno nacional. Ya, ahora sí, congresista, volvamos a la pregunta que le había planteado para terminar. Guido Bellido, ¿sería el siguiente en la lista en ser interpelado tras el suceso con la congresista Patricia Chirinos? Mira, la congresista Patricia Chirinos es una dama, ¿no? Es una mujer, creo que muy digna, una gran persona, y yo le tengo un gran afecto. Creo que es una profesional muy destacada y que lamentablemente ha sido víctima de una agresión innombrable, o sea, una agresión que es de verdad de una bajeza que creo que amerita tal vez ¿amerita interpelación? No. ¿Amerita interpelación? Yo creo en el fondo, si tú me preguntas como Jorge Morante, y estoy hablando como Jorge Morante, no como bancada, porque no lo hemos conversado en esos términos, yo creo que sí. Ya, bien. Muchísimas gracias, congresista Jorge Morante, por estar con nosotros.